Está decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Andrés Bello. Decano Balsa, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, Gracias, gracias. Ronald. Se hace además esta subida en las tasas de interés en un momento en el que el euro ha perdido esa paridad que mantenía con el dólar. Ahora, el objetivo de esto, según entiendo, es frenar la inflación, pero ¿cómo opera? ¿Cómo yo subiendo tasas de interés freno la inflación? Bueno, allí en primer lugar hay un precedente importante de Ujú, por qué la situación la tenemos en este ujú, momento, ¿no? El precedente comienza con el COVID. Durante la pandemia del COVID hubo un levantamiento de algunos límites que se imponían en Europa para endeudarse, ¿no? ujú, Porque era necesario enfrentar pues, una parálisis de la economía mundial, no había cómo hacer este, las transacciones comerciales y productivas que ya estaban previstas, y era necesario hacer nuevos gastos en salud, incluso en algunos países de Europa en poder mantener a los empleados dentro de unas empresas que no podían producir. Y eso hizo que en Europa se permitiera el endeudamiento, ujú. y en parte un endeudamiento fiscal, que permitiera hacer ese tipo de Sí, actividad. Eso siempre tiene un impacto sobre el futuro. Luego que uno tiene la deuda, tiene que pagarla, ¿no? claro. Eh, y en el futuro vino la guerra, porque Rusia invadió Ucrania, lo que implica nuevos pesos sobre los gastos que los gobiernos debían tener Ujú, en Europa para poder apoyar a Ucrania ujú. en las decisiones que se habían tomado. Este, pero la respuesta de Rusia ha sido impedir el acceso al gas y Claro, a los claro, combustibles. claro. Y eso genera además la necesidad de importarlo de otros países a precios todavía mayores, generando un peso sobre la generación de electricidad y limitando la recuperación económica dentro de Europa. Todos estos eventos están ocurriendo al mismo tiempo que también en Estados Unidos las presiones inflacionarias suben y las tasas de interés en Estados Unidos suben, porque la Reserva Federal la sube tratando justamente de frenar ese movimiento de dólares que Ujú. en principio no se supone que si alguien los pone en alguna deuda que va a ganar intereses, pues no andan circulando por allí, ¿no? Presionando sobre los precios. Entonces, bueno, eso hace que en Europa subir la tasa de interés sea casi como una, una situación inevitable. Pues Sí, si suben en Estados sí. Unidos, tienen una presión inflacionaria en su propio país, pues les toca subir las tasas de interés. Claro. Ahora, ¿eso qué significa para el ciudadano europeo? Creo que cito a un analista económico cuando decía, bueno, mire, ahora el dinero es más caro, es decir, ese dinero compra menos, habrá menos consumo, se va a ralentizar la economía. Ese sería un primer impacto, Ronald. No, porque ya veníamos de esa situación, Ok, o sea, ya ok, estaba esa ralentización estaba ocurriendo por otras causas, ok. ¿no? El problema con la subida de las tasas afecta de dos maneras. Ujú, Primero, a los que ya tenían deuda, porque tienen que pagar las más caras, ¿no? Segundo, a quienes iban a pedir prestado para alguna actividad que pudiera ser productiva, y eso puede hacer que efectivamente de aquí en adelante, como pedir prestado es más caro, ujú. pues menos quieran pedir a menos que estén seguros de que van a poder pagar en el futuro. Y en ese sentido, una subida de tasa de interés siempre es una mala noticia, ¿no? Porque ya veníamos con un problema y ahora lo tenemos mayor. El problema es que justamente si no se sube la tasa de interés, se corre el riesgo de que el precio del euro siga cayendo en términos de dólares, Ujú, porque quienes iban a ubicar sus disponibilidades en este momento, en lugar de ponerlos en euros en Europa, pues van a tratar de ponerlos en los Estados Unidos, o en papeles o en cualquier tipo de deuda que esté en dólares, porque la tasa de interés, el rendimiento en dólares sería mayor. Entonces, al comprar dólares, para poder poner esos depósitos en el exterior, pues el precio del euro seguiría cayendo. Y eso también es un problema en Europa. Y también para los Estados Unidos. mm. Ahora, hablan, por ejemplo, han cambiado la previsión de inflación a 8,1% anual y ese 8,1% que en otras zonas se ve como irrisorio es todo un escándalo, ¿no? En Europa y el mundo. Afortunadamente. Claro, Este, sí, sí, claro. porque para nosotros haber pasado por una hiperinflación a veces nos hace perder la sensibilidad de lo que es un punto o dos puntos, ¿no? Sí, En términos de la planificación, o sea, porque muchos de estos países han podido crecer en situaciones muy complicadas porque han podido
pensar en décadas hacia adelante. Es decir, para poder endeudarse para construir es todo un tema, porque la construcción es algo que genera ingresos varios años o incluso décadas después, ¿no? Entonces, ver eso del 8% implica preguntarse por qué sucedió eso. Fueron malas políticas de los gobiernos, porque incluso pensar en la creación del euro fue todo un tema de discusión en Europa para limitar el alcance del endeudamiento. Que podía tener, por ejemplo, España o podía tener Italia, que pesaba mucho sobre la peseta y sobre la libra, ¿no? La lira, perdón. Ujú. Incluso la razón de la Unión del Reino Unido para no tener euro fue no estar muy seguro de que esos acuerdos se iban a poder cumplir y prefirieron preservar la libra, ¿no? Todos esos acuerdos dieron cierta estabilidad al euro durante todos estos años, pero ahora se nos suman estos dos problemas que son exógenos. O sea, después de todos estos acuerdos logrados viene el COVID y después la invasión a Ucrania y uno ve que el euro pues resiente el golpe, pues. Claro. El impacto en la economía mundial se puede prever. No, ¿nos toca de alguna manera, digamos, este tsunami en la economía europea, pues hará que alguna olita llegue hasta nuestras costas? Sí, siempre, porque no es que la Unión Europea subió la tasa de interés y eso nos afecta, sino que en todo el contexto en el que esto está ocurriendo, por ejemplo, el hecho de que el precio del euro caiga hace que, incluso los Estados Unidos se hacen más caros para venderle a Europa. O sea, y Estados Unidos tiene un problema con su propia balanza de pagos, ¿no? Así que la caída en el precio del euro dificulta las exportaciones de los Estados Unidos y al dificultarlas también afecta su propio crecimiento. Así que todo está como interconectado y hay distintas amenazas. La relación entre China y los Estados Unidos no es una relación muy cómoda por lo que ocurre con Taiwán. Japón también tiene algunas dificultades y es vecino de China, ¿no? Mm. Entonces uno puede pensar que cada uno de estos eventos está interconectado entre sí y puede reducir la demanda de petróleo, por ejemplo, Sí. que es un canal que nosotros no sabemos exactamente cómo nos afecta porque no tenemos presupuesto y no sabemos cómo Ujú, el gobierno gasta ese dinero, ujú. pero la caída en el ingreso de divisas tiene también un efecto sobre nosotros y además nos afecta en términos geopolíticos, porque es bueno recordar que hay una guerra en proceso, ¿no? Sí. Y Europa está al lado de Rusia y Venezuela ha tenido relaciones con Rusia bastante cercanas, ¿no? Ujú. Entonces lo que afecta a Europa nos afecta Claro, no solamente por la tasa de interés, sino por el conflicto existente claro. en este momento. Aunque haya puesto al servicio de Europa el gas y el petróleo venezolano. Sí, Claro. sí, bueno, se puede cabalgar dos caballos con una silla, pareciera, ¿no? Gracias. Un millón de gracias por atendernos, Ronald. Gracias a ustedes, un placer, siempre un gusto. Igual, Ronald Valls es economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. 8 de la mañana, un minuto. Ya volvemos.